Bendiciones para todos, su amiga y hermana Migdalia Torres en Cristo Ahora Veo. Hoy en la casa, la evangelista Priscila González y su poderoso testimonio. Quédese con nosotros, comparta la transmisión y disfrute. Bienvenidos a un programa más de Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres, aquí en CTN Internacional desde Toalta, Puerto Rico, a todas las naciones. En este día tan especial que el Señor nos ha regalado con su amor y misericordia, nos acompaña nuestra amiga y hermana Priscila González. Priscila, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la oportunidad a todos los que van a ver este programa para poder edificar a la gente con lo que Dios ha hecho con nosotros, amada. Claro que sí. Priscila, cuéntale a todas las personas que nos están observando en todas las naciones del mundo. Priscila se crió en el Evangelio. Eso es así, amada. Vengo de una familia que antes de yo nacer, familia completamente católica, pero hubo una situación en mi familia el cual mi papá decide aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Había una situación que había tocado lo que es el seno familiar y mi papá toma la mejor decisión que tomó, que fue aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Y ahí comenzó nuestro trayecto y nuestro trayecto de vida, pero no solamente nacida y criada en el Evangelio, Migdalia, sino que la ciencia había dictaminado un diagnóstico de que yo iba a ser totalmente dependiente de mis padres, que tengo para la ciencia 0.4 de retardación mental, e iba a ser totalmente dependiente de mis padres. Pero cuando la ciencia dictaminó esta palabra, no vieron lo que escribió Jesucristo, que puso yo soy y yo creo, yo la levanto para predicar mi palabra. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué edad usted tenía en ese momento? Aproximadamente, yo creo que ni en meses de nacida. Usted sabe que cuando uno nace, ¿verdad? Y te hacen los debidos estudios, ahí pues se percatan de la situación y toda la ciencia había dictaminado muchos diagnósticos negativos sobre nuestra vida. Pero cuando Dios te escoge, como dice en la palabra en Jeremías, que antes ¿verdad? de nacer, desde el vientre te escoge, ya yo venía marcada para hacer cosas grandes en el Evangelio, para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Y el enemigo ya había intentado meter la cuchara para obviamente hacerte daño y que el propósito del Señor para interrumpir el propósito de Dios. Pero no puede. Eso es así, amada, no pudo ni podrá. No puede hacerlo. Entonces, me dices en las anotaciones que aunque creciste en el Evangelio, no es hasta los 18 años que entonces Jesucristo, ¿qué pasó ahí? Correcto, aunque fui nacida y criada en el Evangelio, Migdalia, son de estos jóvenes o niños que te llevan porque tus papás te llevan a la iglesia, pero llega un momento de la vida que tú necesitas tener un encuentro con la cruz. Y a mis 18 años, ya siendo una persona que no dependía de mis padres, como mencioné anteriormente, yo cursé todo lo que era mi grado elemental, intermedia, superior, mi grado universitario, y aunque yo era universitaria, continuaba fuertemente trabajando en el Evangelio, pero llegó un momento que ya a los 18 años yo tenía, mi hermana mayor se sentó conmigo y me dijo, ¿verdad? Ya tienes 18, tienes que tomar una decisión. Ahí el enemigo de las almas comenzó a ofrecernos y a nosotros a comenzar a ver, Migdalia, lo que ofrecía el mundo. Lo que el mundo ofrece, placeres, deleites, todo lo que el mundo nos ofreció demasiadas cosas, amadas, ¿verdad? Hay gente que nos ve para yo poder tornar mi mirada de Jesucristo y tomar el camino fácil, que era los deleites y los placeres del mundo. Y cuando inclusive llegué a un lugar llegué a un lugar obviamente que no estaba Dios, el temor de Dios seguía en mí, Migdalia, porque aunque yo comencé a confrontar estos lugares, continuaba visitando la iglesia y alabando a Dios, porque yo sabía que hay un Dios, yo sabía que hay un Dios que aunque podía estar allí, que sus ojos atalayan toda la tierra, yo seguía visitando y confrontando la iglesia. Y comienzo a llegar a un lugar y dije, Padre, yo sé que esto no es lo que tú quieres para mí. Cuando llego al lugar, mis ojos espirituales, Migdalia, se abrieron y yo comencé a ver lo que se estaba moviendo en el lugar. ¿Qué te enseñó el Espíritu Santo en ese momento? Lo que son las fuerzas demoníacas.
Lo que se estaba moviendo en el ámbito espiritual de parte del enemigo de las almas. Oh. Y dije, esto no es mío. Me monté en mi vehículo y salí del lugar, pero antes de yo llegar a ese lugar ya yo había recibido una palabra profética en el servicio y Dios no me juzgó. Dios solamente me recordó el propósito que Él tenía conmigo. Dilo de nuevo, no te juzgó. Dios no me juzgó, solamente me recordó el propósito que Él tenía conmigo desde que me escogió desde el vientre de mi madre para cosas grandes. Wow, qué lindo, qué linda su misericordia, su compasión, ¿verdad que sí? Eso es así. Por más que nosotros volvemos al lodo, el Señor vuelve, extiende su mano de justicia, de misericordia, nos lava, nos recoge y vuelve y nos da oportunidades. Esa oportunidad la abrazaste, la hiciste tuya. Eso es así. Yo cuando salí del lugar y llego a mi casa y ya yo tenía esa misma palabra profética que me fue dada ese mismo día, yo llego a mi casa y yo dije, Padre, si tú quieres que yo haga tu voluntad, tú vas a tener que poner todo en orden. Y en una semana todos los que salían conmigo, como decimos en el lenguaje puertorriqueño, a janguear, me dejaron de hablar. Y Dios comenzó, Migdalia, a rodearme de gente de Dios. Comenzó a podar. Correcto, comenzó a sacar lo que no le agradaba a Dios. Y comencé a experimentar lo que era entrar en el propósito de Dios. Ese momento cuando el Señor comienza a sacar las personas que son los que nos, lamentablemente es una realidad, nos atrasan para nosotros alcanzar lo que el Señor tiene ya predestinado para nosotros. Ese proceso, ¿cómo fue para ti, Priscila? Pues mira, eran amigos, o sea, que eran, como decimos en Puerto Rico, los que están alegadamente contigo en las buenas y en las malas. Fue un poquito de meditación, porque yo decía, pero ¿y por qué de la noche a la mañana me dejaron de hablar, se enojaron, se disgustaron? Y allí comencé a entender y comencé a reflexionar en lo que yo le había dicho a Dios. Y yo dije, Dios está en el asunto. O sea, estabas bien consciente. No fue que se te olvidó, Señor, trabaja conmigo, Señor, heme aquí para ti, pero seguías buscándolas y demás. O sea, que rápido lo detectaste en el espíritu, que hubo una acción, una reacción de parte del Señor. Es correcto. Entonces, ¿cuándo te hacen el llamado de evangelista? Pues yo, ¿verdad? El que nos conoce aquí en Puerto Rico, somos coordinadores. Coordinamos eventos alrededor de la isla, tanto eventos eclesiásticos como eventos para los eventos, como decimos en Puerto Rico, en las calles en Puerto Rico, y ya Dios comenzó a llamarnos a nosotros de que teníamos que trabajar para nuestra agenda, pero yo decía, no, yo no predico, yo no es mi foro estar frente a un público hablando. Tímida. Es correcto, tímida. Yo no recogía ni la ofrenda, recogía la ofrenda en la iglesia. Pero ya Dios comenzó a tratar y empezó a llamarnos. Y en cada lugar donde confrontamos en algún evento, Dios nos recordaba el llamado. Y solamente lo que dije fue, Migdalia, si esto es tuyo, la gente va a comenzar a llamar, porque yo no voy a llamar a nadie. Y me até con los dichos de mi boca y la gente comenzó a llamar. Wow. La gente comenzó a llamar para predicar o ser el predicador o el orador de su actividad. Y ya aproximadamente a los 6 meses dije, esto está bueno, vamos a hacer un aniversario. Wow. Pero lo más impactante es que pude haber hecho un aniversario, amada, en alguna iglesia enorme, pero mi primer aniversario lo hice en la calle, con los adictos, con los más necesitados, para llevarle palabra a los más necesitados. Esa experiencia de llegarle a ellos. ¿Te has encontrado muchos que están reacios, que no quieren escucharte? Es correcto, te vas a topar cuando uno trabaja o tiene contacto con la población adicta y deambulante, está así el que quiere salir de su condición, pero está el que, como ha recibido tanta desilusión del evangelio, no quiere. Pero al ver que no todo el que se acerca a ellos va a venir a desilusionarnos, siempre hay, como hablábamos ayer, hay una esperanza. Hay una esperanza, siempre Cristo es ese vaso lleno de su agua viva, agua cristalina que nos nutre, ¿verdad? Esas áreas secas, y poco a poco. Lo bueno que tenemos que tener es un corazón dispuesto y abrirnos para que entonces Él pueda trabajar, porque si nos mantenemos como corazones de piedra, no hay manera de que Él entre. Eso es así. ¿Cuántas personas, si alguna estadística, ustedes han impactado con esta gestión tan hermosa, este ministerio que Dios ha puesto en sus manos? Pues mira, si te doy un número per se como tal, yo creo que te voy a fallar. Pero yo estuve ligada a un ministerio los sábados en Cagua, que sirve y da comida a los deambulantes y adictos.
y regularmente allí acuden ya, ¿verdad? No, ahora pues estamos haciendo otros proyectos, ¿verdad? Pero el ministerio sigue, ellos impactan alrededor de 40, 50 deambulantes todos los sábados. Si uno pues saca cuenta anual, ¿cuánto sería? Y nos gusta mucho, ¿verdad?, trabajar con este tipo de población, porque no todo el que está en la calle es porque, ¿verdad?, es usuario. Hay gente que tienen escolaridad, que tienen escuela, que estudian estudios universitarios y por alguna mala decisión están en esta situación. Y nos gusta, ¿verdad?, trabajar con ellos para poderlos sacar de las calles y ubicarlos en algún hogar y que puedan salir hacia adelante, porque, ¿verdad?, con nuestra acción les demostramos que también ellos tienen derecho a una segunda oportunidad. Cuando te encuentras alguna prostituta cerca del lugar, también hacen lo También mismo. trabajamos con todo tipo de gente en necesidad, porque si en la Biblia nos habla de que Dios compartió y habló con los prostitutas, con los que tenían necesidad, no nos exime a nosotros, porque nosotros tenemos que hacer esta labor. Qué lindo. ¿En qué iglesia usted se congrega, Priscila? Perseveramos en la iglesia cristiana Logos, ubicada en la urbanización José Mercado, en el pueblo de Cagua. Los pastores Isaac Ramírez, Mayra Marín, el apóstol Abner Marín Delgado. Dios nos llevó a esta congregación de apoyo, de amor, el cual, ¿verdad?, nos ayudan, son, ¿verdad?, fielmente y apoyan nuestro ministerio y la labor que nosotros hacemos también en las calles. Los niños, ¿tienen ustedes allí algún ministerio de niños? ¿Los niños Sí, se mueven a darle la mano también a los adictos? Sí, por lo menos en nuestra iglesia, ellos cuando hacen algún evento evangelístico involucran toda la población. O sea, no eximimos a los niños para que no tengan contacto con este tipo, ¿verdad?, con lo que es la población de ambulantes y adicta. La iglesia, cuando hacemos algún evento que yo las involucro, ellos activan todo lo que son los líderes, niños, jóvenes, todos, vamos a involucrar a todo el mundo para que tengan contacto. Excelente. Priscila, vamos a irnos a una pausa. Usted no se retire, que Cristo ahora veo continúa. Ya estamos de regreso a Cristo ahora veo, conversando aquí con nuestra amiga y hermana Priscila González. Priscila, estábamos conversando que también se le da el apoyo a las prostitutas, a todo aquel necesitado en las carreteras, ¿verdad?, en las calles de nuestro país, que tanta falta nos hace. Y ver como unos pastores, ¿verdad?, unos apóstoles llamados por el Señor, que son tus pastores, tus mentores, integran a toda la comunidad, a toda la congregación, para poder salir como ejército que somos de Cristo a dar esos frutos para traer las almas, que es la gran comisión. Priscila, regresando a las primeras preguntas, me gustaría saber esa condición que el mundo, ¿verdad?, dijo que tú tenías, que estaba sumamente limitada. ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo? ¿Sufriste el bullying en la escuela? ¿Sufriste algún maltrato de algún vecino? ¿Cómo lo sobrellevaste? Pues mira, sí, obviamente lo que se conoce ahora, sí, como lo que es, como usted menciona, lo que es el bullying, sí, pasé por ese proceso de lo que es el bullying, porque acá en Puerto Rico, si ven que la persona o es flaquita, chiquitito, ellos lo ven como un blanco perfecto para hacer bullying. Sí, en ese momento sí pude y enfrenté lo que es el bullying, pero siempre Dios ponía, como decimos, gente a nuestro alrededor la que nos ayudara a lo que era poder lidiar con lo que es el bullying. Pero ya llega un momento que cuando ya tú comienzas a cursar lo que es el grado intermedio, ahí no es bullying, ahí es, tú haces tu grupito de amigos ¿verdad?, y vamos a estudiar. Pero sí, tuve cara a cara con lo que es el bullying. En la parte espiritual, ¿te refugiabas en el Señor? Pues sí, aunque uno era niño y el lenguaje de los niños es un poco más limitado en cuestión de ya cuando uno crece, sí, yo siempre, aunque fui nacida y criada en el Evangelio, uno tiene su propio vocabulario para poder dirigirnos al Señor. Y aunque en aquel momento pues mi timidez era bien fuerte, yo cuando me daban parte en lo que era la iglesia o en alguna actividad en la escuela, pues yo era bien tímida. Ahora es que yo, después de grande, cuando Dios comienza a hacer ¿verdad?, nos hace el llamado, ahí es que Dios nos comienza a capacitar para entonces poder estar, ¿verdad?, frente a una multitud, frente a, ¿verdad?, a la gente, poder expresar y poder hablar de las grandezas del Señor. Lo importante de conocer a las personas que tenemos a nuestro lado, ¿verdad?, porque jamás las personas hubiesen pensado que también yo era una persona bien tímida.
Y mira dónde Dios nos tiene hoy en día, Eso es así. cumpliendo su propósito y Eso. lo que falta. Eso es así. Priscila, ¿has viajado a Estados Unidos a predicar? Es correcto, hemos tenido la oportunidad de poder viajar a lo que es el estado del Bronx, Nueva York. Allá se encuentra nuestro apóstol, el apóstol Francisco Allende. Hemos tenido la oportunidad ya de más de 3 ocasiones poder estar allá predicando en las iglesias allá en lo que es Bronx y New Jersey. Hemos tenido la oportunidad, Dios nos habló y nos creímos en esa palabra, agarramos esa palabra y tuvimos la oportunidad de ya por 3 años consecutivos estar allá en Nueva York predicando. A todos los que nos están viendo en las naciones, ¿qué tiene que decirle el evangelista Priscila? Pero a todos aquellos que la ciencia le dijo que tenía alguna condición, que tal vez están enfrentando el bullying, que están en depresión, que el enemigo le está bombardeando la mente para al final y al cabo llevarse esas almas, ¿qué tienes que decirle a ellos? A todo el que nos ve en este momento, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Porque la ciencia dictaminó muchos diagnósticos negativos. La ciencia dijo que de aquí no se iba a levantar nada bueno. Y yo soy un vivo ejemplo que a mis 36 años, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Luchando ¿verdad? Con lo que la ciencia había dictaminado como condiciones, sufrir lo que es el bullying y ahora ser un ministro de la palabra, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en las naciones, en Estados Unidos, poder también ser de bendición a otros. Es lo más gratificante que yo tengo como ministro, el poder hablarle a las vidas, el poder dirigirme a ustedes en este momento y decirle que no se rindan, que lo mejor está por venir. Que continúen como la palabra que soltaste en la página de Cristo Ahora Veo, llena de esperanza. Es correcto, hay que estar llenos de esperanza, que aunque tus ojos carnales estén viendo lo contrario, tenemos que estar agarrados de las promesas del Señor y de la esperanza, porque lo que Dios habla, lo cumple. Lo que Dios habla, Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que Dios habló sobre tu vida, lo que Dios declaró, lo que Dios profetizó sobre su vida, tiene un tiempo de cumplimiento. Pues dice la palabra en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que hay debajo de la tierra tiene su hora. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Qué te quiero decir? Que el tiempo del proceso tiene una fecha de comienzo, pero también tiene una fecha de caducidad. Amén. ¿Qué hacía el evangelista Priscila cuando estaba en ese proceso de espera? Ese silencio que el Señor nos deja ahí. Nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo decía, el Señor no me escucha. Sabemos que Él está trabajando. ¿Cómo lo manejabas, Priscila? Pues, la espera desespera, porque nosotros el puertorriqueño es desesperado, pero acelerado. ¿verdad? Y me incluyo, nosotros pretendemos que Dios nos hable hoy y que ya mañana sea el cumplimiento. Y a veces esperar en Dios desespera un poco. Y el poder ¿verdad? Ver el tiempo de cumplimiento, yo digo que el tiempo de espera lo combatía mucho con lo que es la oración, con lo que es escuchar música, poderme conectar con Dios y repetir que lo que Dios habló se cumple. Continuar congregándonos. Es importante, en mi tiempo ¿verdad? De poder estar en mi casa, poder congregarme, eso para mí es súper importante. Si no estoy ministrando, estoy en mi casa recibiendo palabras. Amén. Y la Biblia es la guía. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para poder llevar una vida en santidad, porque la santidad no es la vestimenta, no son los espejuelos, no son las prendas, es el corazón, es vivir conforme a la palabra del Señor, lo que se establece en la ley, que es la Biblia. De ahí es que nosotros vivimos, porque entonces nosotros estamos viendo como Jesús nos ve. Es el bien común, no es el bien personal individual, porque tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pues entonces tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a todo aquel que aún permanece en la oscuridad, aunque nos trate mal. Esa cizaña que aún la tenemos en la iglesia, mire, y siempre va a ser hasta que Cristo venga. Tenemos que vivir con ellas ahí, tenemos que amarlas, tenemos que ponerle la otra mejilla, y a veces se convierten en estas personas que pues lamentablemente tenemos en las iglesias. Mire, se convierten en ese trampolín que necesitamos, porque esa área Dios tiene que trabajarla, y una vez la trabaja, entonces seguimos subiendo los escalones, evolucionando, alcanzando nuestro propósito. ¿Para qué? Para cuando Dios nos exponga, así como te expuso a ti, Priscila, que ya ha ido a las naciones, y lo que viene ahora va a ser poderoso y grande. Amén. Para su vida, pueda ser que de ejemplo, que las personas vean ese fruto. Ese testimonio tuyo me impacta mucho, porque las personas
menosprecian cuando los demás tienen alguna condición de salud. ¿Sabe? Yo voy a testificar aquí que la hermana Anieli Guzmán, hoy en día doctora Anieli Guzmán, ella está en una silla de ruedas con unas condiciones físicas. Y cuando el Señor me pone Cristo Arabeo en las manos, que me dice Cristo Arabeo es una línea de ropa, pero es un programa de televisión, hoy en día es una realidad. Pero en mi carne, aun siendo, hay que ir ante la presencia del Señor, en mi carne yo hice varias llamadas e invité varios hermanos con títulos, ¿verdad? Con posiciones que el Señor le ha dado porque se la han ganado, porque han cargado su cruz. Y me dejaron esperando. Yo caigo en cuenta y le digo, Señor, perdóname. ¿A quién tú quieres que yo ponga en las cápsulas? Y el Señor me dijo, a Anieli. Ella es Mefiboset. Hoy en día Anieli es la que está haciendo las cápsulas. Cuando Anieli estuvo ahí sentada en su silla de ruedas, en esa área donde usted se encuentra en este momento, el Señor me ministró muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo me meto en desobediencia y traigo a otra persona aquí, Cristo Arabeo se ve afectado, porque cuando estamos en desobediencia, ¿qué es lo que viene? Destrucción, Eso es así. caída. Porque entonces nosotros queremos seguir empujando paredes, puertas que no existen. Pero cuando nos movemos en obediencia, así como tú has hecho, que has tenido la disciplina y la obediencia, el Señor te va a seguir exaltando. Eso es así. Palabras de aliento a todas las naciones que nos miran. Si hablamos, ¿verdad? Como ayer estábamos conversando de lo que es esperanza, es poder al que nos escucha y al que nos ve por ¿verdad? Por el canal del apóstol, es poder seguir agarrados del Señor, no rendirnos. Cuando llegué aquí, Dios me ministraba a mi espíritu es no rendirse, porque en estos años de ministerio hemos tenido victorias, hemos tenido puertas abiertas, hemos visto la mano de Dios. Pero la clave de esto ha sido no rendirme. No rendirme, porque si han llegado momentos en mi vida que he querido dejarlo todo y decir, no predico más nada, yo no voy a hablar de ti. Ahí es cuando llega esa palabra de parte de Dios recordándome, mira lo que yo he hecho contigo, mira la gloria venidera, lo que viene más adelante, y el poder recordar y poder observar lo que Dios ha hecho conmigo, eso me hace como darme como el empuje que necesito para llegar. Y al que nos ve por este medio, solamente le voy a decir es que no se rinda, que no se rinda. Que aunque usted vea que está difícil la situación, no se rinda. Que si tu familia no le sirve al Señor, dice en la palabra que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es una promesa y es algo que tenemos que vivir agarrado de eso. Es que cada vez que yo oro por mis hijos, cada día que pasa lo veo más rebelde, o cada vez que pasa lo veo más sumergidos en el pecado. Si usted lo ve más sumergido en el pecado, y te va a sonar contradictorio, pero es que Dios está en el asunto, es que ya Dios está trabajando. Santo. Es que ya Dios está en el asunto. Y cuando me dice que yo y mi casa serviremos a Jehová, esto quiere decir que toda mi familia va a llegar a los pies de Jesucristo. ¿Cómo? No te voy a decir cómo, pero de que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en su momento y ellos testificarán del poder de Dios. Es correcto. Y nuestros ojos lo verán, porque así mismo mi casa y yo, la casa de Migdalia, mi casa y yo también serviremos a Jehová. Eso es así. Y todo el que nos ve, si hay alguien en su familia que no le sirve al Señor, yo le regalo esta palabra: no se rinda, y continúa intercediendo y continúa orando por cada uno de su familia, que yo te garantizo a ti y te regalo esta palabra que dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué linda, Priscila, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. Cristo Arabeo continúa. Despedimos oficialmente a nuestra amiga y hermana Priscila González. Y usted no se retire, porque ahora vamos a pasar con la doctora Anieli Guzmán y la palabra de bendición. Será hasta la próxima. Bendiciones, mi gente bonita. Esta que te saluda es tu hermana y amiga Anieli Guzmán en una cápsula de bendición para Cristo Arabeo. Y en este día te vengo a traer el personaje de María, la madre de Jesús. Ella, cuando recibió a Jesús, habían personas en el templo esperando ver, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, y se le dio. Pero esas personas le dieron una palabra a María, de que ella iba a ver grandes cosas con Jesús,
Le hablaron incluso de lo que iba a pasar él en su sufrimiento en la crucifixión, pero ella era de las personas que guardaba todo en su corazón. ¿Por qué guardaba las cosas en su corazón? Porque sabía que de la misma forma que Dios le dio a Jesús mediante un milagro, todas esas palabras se iban a cumplir porque las recibió en el templo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cada vez que tú tengas una palabra de parte de Dios, tengas la certeza de que el mismo que te la dio es el mismo que te la va a cumplir, que Él es fiel para cumplir. Lo importante es que tú estés en el lugar correcto y recibir esa palabra. Y en su momento dado, no importa los años que pasen, porque esa palabra se le dio a Jesús cuando era un bebé, pero vino a cumplimiento cuando ya era un adulto. No importa los años que pasen, si Dios te dio una palabra, esa palabra viene a cumplimiento. Lo importante es que tú sepas tener una relación correcta con Él y saber que Él es el que todo lo puede. Si Él te da una palabra, no importa el tiempo que pase, se va a cumplir porque Él tiene un propósito contigo. No desmayes, no importa lo que pase, sigue confiando, sigue creyendo y verás grandes cosas en tu vida. Así que en este día te bendigo. El Señor siempre nos sorprende. Usted sabe, Priscila, con un testimonio de superación, la ciencia dictaminó, dijo que no iba a poder hacer lo que hoy está haciendo. Sepa que si usted se encuentra en esos zapatos en el día de hoy, mire, sacúdase, porque la ciencia es una cosa, pero Dios dice otra. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si Dios te llamó, Él te sana, Él te respalda, Él te envía, Él te lava y Él te capacita. Así que solo cree. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.